Vamos a pasar, hermanos, continuamos con la lección del día de hoy. Lo que les había comentado la semana pasada, hermanos. Vamos a continuar la lección 8, hermanos, que fue la que tuvimos la semana pasada. La vamos a continuar el día de hoy. Por eso, hermanos, dice parte 2, hermanos. Vamos, hermanos, la semana pasada estábamos estudiando juntos Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, si usted recordará. Y, hermanos, estábamos buscando responder a una pregunta que por la naturaleza del texto no responde en su totalidad, hermanos, pero la revelación completa sí lo hace. Y esto giraba en torno, hermanos, a que si Dios va a escribir o escribió su ley en el corazón de su pueblo, y si todos los miembros del nuevo pacto van a conocerlo íntimamente, de manera salvífica, y el perdón de pecados va a ser definitivo e irreversible, la pregunta que toca responder ahora, hermanos, y que me gustaría que la respondiéramos en este estudio, es: ¿cómo es que ocurre esto, hermanos? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cuál es la forma divina que Dios ha establecido para que esto ocurra? ¿Cómo es posible que se dé una transformación tan radical, hermanos, en ese sentido? Y es precisamente, hermanos, en lo que me gustaría que profundizáramos el día de hoy. Entre el qué, que ya lo vimos la semana pasada, qué va a pasar en el nuevo pacto, y ahora profundizar, hermanos, en el cómo va a pasar eso que se profetizó en Jeremías. Por eso esta tarde vamos a estudiar Ezequiel 36, hermanos. Le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Ezequiel 36 y le ponga un pequeño separador, hermanos, a Ezequiel 36, porque es donde vamos a estar trabajando la tarde del día de hoy. Vamos a buscar, hermanos, profundizar en lo que este texto revela sobre la obra del Espíritu Santo, que es la descripción de lo que ocurre en cada uno de nosotros, hermanos. Ojo con esto, hermanos, porque es la descripción de lo que ocurre en cada uno de aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, me gustaría que con un detenimiento crítico cada uno de nosotros nos cuestionemos, y por nuestro bien, para nuestro beneficio: ¿es una realidad esto en mi vida? ¿Es una realidad? ¿Sí? Porque vamos a estar estudiando, hermanos, la descripción de lo que ocurrió en nosotros en el momento de la regeneración. Y entender, hermanos, de forma correcta lo que ocurre en ese momento de la regeneración, hermanos, es el fundamento sobre el cual debe descansar toda vida cristiana auténtica. Saber y reconocer ese fundamento, mis hermanos. Que, como les digo, hermanos, que hemos estado estudiando en Jeremías, nos dijo, hermanos, el qué. Ahora Ezequiel nos dice el cómo.
Antes de entrar, hermanos, en profundidad en el texto de Jeremías, de Ezequiel, me gustaría que recordemos brevemente las 4 promesas centrales que estuvimos estudiando la semana pasada, ¿sí?, sobre lo que Jeremías dice. ¿Por qué, hermanos? Porque Ezequiel no las retoma, sino que presupone que esas ya existen, hermano. Lo que hace Ezequiel, hermanos, es desarrollarlas de una forma diferente, una dimensión diferente, pero que se complementa, hermanos, con la profecía de Jeremías. Primero, Jeremías 31 nos enseña que el nuevo pacto es cualitativamente distinto al pacto mosaico. Recordemos lo que dice en el versículo 32 de Jeremías 31. No como el pacto que dice con sus padres, no como ese pacto. Entonces está hablando de la referencia, hermanos, del nuevo pacto como un mejor pacto, pero no simple y sencillamente de tiempo de administración, sino cualitativamente mejor que el que se estableció en el Sinaí. Segunda promesa, la ley ya no sería escrita en las piedras, la ley sería escrita en el corazón y en la mente del creyente. Bajo este nuevo pacto, la ley ya no estaría en piedra, sino en el corazón y en la mente del creyente, porque Dios mismo las escribiría. Tercero, todos los miembros del nuevo pacto conocerán a Dios de forma salvífica, en una intimidad salvífica. Todos los miembros lo conocerían. Y luego dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Y cuarta, el perdón sería definitivo y completo, hermanos. No me acordaré más de su pecado, dice en el versículo 34, capítulo 31 de Jeremías. No me acordaré más de su pecado. Entonces, 4 promesas, hermanos, que tenemos que tener en nuestra mente para nosotros ir e interpretar la profecía que Ezequiel está dando. Repito, hermanos, un pacto cualitativamente mejor que el antiguo pacto, la ley escrita en el corazón y en la mente, ¿sí?, el conocimiento íntimo y salvífico de todos los que pertenecen al nuevo pacto, y por último, hermanos, que nuestros pecados, ¿sí?, ya no serían más recordados, o ya no serían más tomados en cuenta, hermanos. Esos 4 son el qué que Jeremías expone. Ahora vamos a ver el cómo y desarrollaremos esos 4. Jeremías nos dice hacia dónde va el nuevo pacto y Ezequiel nos dice quién es el que nos lleva allí, hacia ese nuevo pacto y cómo se hace, hermanos. Eso es lo que me gustaría que profundizáramos el día de hoy, hermanos. Ver, hermanos, cómo el Espíritu de Dios mismo es el que obra con poder soberano y transformador en el corazón humano, hermanos. Ya no vamos a ver el día de hoy, hermanos, lo que la tradición histórica ha dicho sobre esto, hermanos, porque eso lo vimos la semana pasada. Nos vamos a pasar de lleno, hermanos, al desarrollo teológico, hermanos, ¿sí? La argumentación teológica. Ezequiel 36, hermanos, vamos a leer del 16 al 23. Del 16 al 23 dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron.
Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por la tierra conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Ojo, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanáis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, hermanos. Tenemos aquí lo primero, hermanos, para entender el contexto de las promesas, hermanos. ¿En qué contexto se desarrollaron estas promesas que vimos la semana pasada y que recordamos ahorita, hermanos? Israel, como nación, estaba, hermanos, en su peor momento, hermanos. En su peor momento. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, hermanos, para entender la profundidad de las promesas, hermanos. ¿Sí? Vean lo que acabamos de leer. Si lo leemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nos presenta un cuadro totalmente desolador. Israel ha profanado la tierra santa con su conducta y con sus obras. Ha sido dispersado entre las naciones y ha llegado a tal punto de degradación que incluso en el exilio continuaba profanando el nombre de Dios ante los ojos de todas las naciones que estaban viendo al pueblo de Dios. Y aquí aparece el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta para entender correctamente la naturaleza de estas promesas, hermanos. Ojo, con esto podemos darnos cuenta que Dios no actúa a favor de Israel por los méritos propios de Israel. Hermanos, el pueblo había pecado, había profanado el nombre de Jehová. Y hermanos, Dios no tiene o no actúa a favor porque Israel lo mereciera. Versículo 22, hermanos, dice claramente, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Mira, este nuevo pacto que estamos estableciendo, que estamos revelando y del cual forma parte mi pueblo verdaderamente, el verdadero pueblo, el verdadero Israel espiritual, esto no se crean que lo estoy haciendo por ustedes. Lo estoy haciendo porque han profanado mi santo nombre. La restauración prometida no nace del arrepentimiento de Israel, hermanos, ni de ninguna disposición que podamos ver en un sentido favorable en el pueblo. Démonos cuenta, hermanos, que esa restauración nace exclusivamente de la fidelidad de Dios a su propio carácter, a su propio ser, a sus propias promesas, hermanos. Dios, hermanos, no eligió un pueblo para sí mismo porque el pueblo lo mereciera. Dios lo eligió, hermanos, porque dentro de su decreto estaba establecido. Y Él, hermanos, como el Dios soberano, todopoderoso, iba a ser un pueblo, a pesar de la infidelidad de Israel. Dios actúa, hermanos, siempre. Cada acto de Dios, hermanos, debemos entenderlo siempre, que actúa desde la plenitud de su ser, que es eterno e inmutable, hermanos. Que es simple, que es no compuesto. A través de esas perfecciones divinas, hermanos, que Dios tiene, es a través de lo que Él actúa. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto no es una respuesta de Dios
a algo bueno que el hombre hace. Desde aquí partimos, hermanos. La respuesta de la misericordia de Dios en el nuevo pacto no es una respuesta de Dios a la obediencia del hombre. No, hermanos, ojo, es una respuesta de Dios a pesar, ¿sí? O es el cumplimiento de la promesa de Dios a pesar de la maldad del hombre. La promesa de Ezequiel es una expresión temporal de un propósito eterno que no puede frustrarse. Hermano, esa promesa de la simiente que vencería a la simiente de la mujer que vencería a la simiente de la serpiente, no se podría frustrar. Ese pacto eterno de redención que vimos un martes, hermanos, no podía quedar frustrado por la desobediencia del pueblo. No podía, hermanos, ¿por qué? Porque Dios, por sus perfecciones, por su carácter, por su ser propio, se encargaría de que así fuera. Y hasta la fecha de hoy se está encargando, hermanos. Porque, mi hermano, cuando leo yo este pasaje, en el sentido de una primera instancia y revelación, hermanos, cuando le dice a Israel lo que le dice, si va dirigido a la nación de Israel en un sentido, pero en un sentido final, ¿quieres que te diga a quién va dirigido? En el sentido final, hermanos, va dirigido a quien te dice: Israel, pon tu nombre, pon mi nombre, pon el nombre de la iglesia Torrefuerte, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque va dirigido en una instancia final, hermanos, al Israel espiritual. Y ojo, lo que le está diciendo, hermanos, no es nada agradable, hermano. Ahora, el contexto de la promesa, ¿sí? Israel en el peor momento. Pero aquí avanzamos hacia un primer movimiento. ¿Qué pasa, hermanos? Depravación, pecado, etcétera. ¿Qué pasa, hermanos? El primer movimiento. Vamos a ver 3 movimientos y después el resultado, hermanos. Primer movimiento, purificación. Versículo 25 de 36 de Ezequiel. Versículo 25 dice, después, bueno, voy a leer el 24, hermanos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y el 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El primer movimiento, hermanos, la purificación. Vemos cómo Dios promete obrar en el nuevo pacto la purificación. Antes, ojo, ¿sí?, de que anuncie el cambio del corazón, Ezequiel anuncia, hermanos, una purificación. Y ese orden es significativo, hermanos. ¿Por qué? Porque primero limpia lo que ha manchado. La transformación de lo que ha de permanecer, hermanos. La imagen que nombra aquí, hermanos, sobre el agua purificada evoca o hace referencia en algún sentido a las purificaciones levíticas. El agua purificada, cuando se usaba, hermanos, en diversas ceremonias, era simbolismo de limpieza al ritual, hermanos. Entonces, los israelitas sabían, hermanos, a qué se refería la limpieza en agua. Lo sabían. Pero, hermanos, esto iba a trascender radicalmente todo lo que ellos tenían en el entendido, hermanos. En el Antiguo Testamento, el agua era usada para purificar la impureza ceremonial, hermanos. ¿Sí? La impureza ceremonial. Aquí, el agua que se está prometiendo no es para purificar la impureza ceremonial externa.
El agua que se está prometiendo aquí es un agua prometida que purificaría las inmundicias más profundas del corazón, hermanos. Y en ese sentido, hermanos, libertaría de la esclavitud a los ídolos también, hermanos. No es una purificación ritual, es una transformación de la orientación más íntima del ser, hermanos. Entonces, desde aquí vamos viendo, hermanos, quien ha experimentado la regeneración realmente tiene que haber experimentado este primer movimiento que estamos describiendo, hermanos. Una purificación con agua. Usted recordará, hermanas, cuando vimos la clase de confieso un bautismo para el perdón de pecados. ¿Sí? Oye, pero si el bautismo no salva, pero recordemos esta promesa. ¿Sí? Aunque el bautismo que se hace públicamente, públicamente, valga la redundancia, lo que se hizo, pero lo que está representando, hermanos, es esta purificación. Por eso nosotros podemos confesar en el credo, creo en un bautismo para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque nos afirmamos a esta promesa. Acuérdense que les decía, hermanos, donde vean que va dirigido a Israel, pongámonos nosotros. ¿Sí? Lo podemos hacer en este sentido. Entonces, mi hermano, si hemos experimentado una verdadera regeneración, tenemos que haber experimentado no una purificación ritual, sino una transformación de la orientación más íntima en el ser, hermanos. El Nuevo Testamento ve esta promesa una anticipación del bautismo y de la obra purificadora del Espíritu Santo, hermanos, que el bautismo simboliza. Esta es, hermanos, esta promesa, el Nuevo Testamento la ve, hermanos, como el cumplimiento en la obra del bautismo y la obra del Espíritu Santo. Por eso, repito, decimos dentro de nuestro credo, creo en un bautismo para perdón de pecados. En el credo, confieso un bautismo, sí, tienen toda razón, hermano. Confieso o confesamos un bautismo. Hermano, sí, está bien, qué bien, qué bueno, sí. Sí sabemos la diferencia entre creo y confieso, le ponemos palomitas, sí. Ahí bien, hermanos. Confieso un bautismo para el perdón de pecados. ¿Sí? Por esa razón, hermanos, porque vislumbraban esa promesa, hermanos. ¿Sí? En eso se ve fundamentalmente, ¿sí? En eso se ve fundamentalmente, permítame tantito, hermanos. En esto se ve fundamentalmente la obra regeneradora que precede y hace posible la fe, hermanos. Por eso, sin ese lavamiento, hermanos, no es posible manifestar la fe verdadera. Antes que el creyente pueda voltear su corazón hacia Dios, hermanos, Dios tiene que purificar ese corazón de todo aquello que lo mantiene orientado hacia el pecado o en sentido contrario a lo que es Dios, hermanos. La purificación es una obra de Dios, ¿sí? Y no está precondicionada a que el hombre deba cumplir algo para recibirlo, hermanos. No está condicionada en eso, hermanos. Entonces, purificación. Segundo movimiento. Regeneración. 36. Ahora, hermanos, entendamos que no es primero experimento esto, luego esto y luego esto, sino es todo un movimiento. ¿Sí? 36, versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La imagen que vemos aquí, hermanos, sobre esta corazón de piedra es importante, hermanos. Es importante lo que vemos de aquí. Antes de irnos para allá, vamos a ir a Juan, hermanos, Juan capítulo 3.
Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 8. Dice, hermanos, Juan 3, del 3 al 8, respondió Jesús y le dijo, de cierto, cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, ¿sí?, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Estos textos, hermanos, son los más claros que hay en toda la Escritura, tanto Ezequiel 36, 26 como Juan 3, del 3 al 8, sobre la naturaleza de la regeneración. Ojo, hermanos, cuando digo que la purificación es el primer movimiento y la regeneración el segundo, no los entendamos como algo separado, hermanos, ¿sí? No podemos decir, es que me purificó y dentro de una semana me va a regenerar. No, hermanos, es un solo acto, hermanos, sino que estamos viendo la secuencia de cómo la promesa lo describe, hermanos. Describe primero la purificación y luego describe la regeneración. Nunca los entendamos separados, siempre van juntos, ¿sí? Es el orden en cómo se revelaron únicamente, hermanos, ¿sí? Y estos dos textos, hermanos, son los más representativos, creo yo, en toda la Escritura, hermanos, sobre esto. Vamos a ver primero, hermanos, a qué se refiere con el corazón de piedra, hermanos. Es un diagnóstico que hace Dios, hermanos, de una forma muy radical. La imagen del corazón de piedra no es, hermanos, una simple metáfora. No es simple y sencillamente eso, hermanos. No es, hermanos, un corazón de piedra, no es solamente, hermanos, una terquedad o una necedad, ¿sí? Si tener un corazón de piedra, aunque quien tiene un corazón de piedra es bastante necio, pero si tener un corazón de piedra fuera simple y sencillamente una forma, una metáfora de explicar lo que es la necedad, hermanos, a un necio se le puede convencer persuadiéndolo o motivándolo a cambiar de esa necedad. A un necio se le puede convencer, hermano. Mis hermanos, los necios más sabios en la historia de la humanidad, muchos de ellos, hermanos, aunque han dicho verdades, no han sido regenerados. Decía Agustín, hermanos, la verdad, si es verdad, puede usarse para la obra de Dios, aún así la diga alguien que no es convertido. Si fuera una simple necedad ese corazón de piedra, hermanos, pudiera haber gente lo suficientemente hábil para convencer a esos necios y cambiar de opinión, hermanos. Pudiera ser, hermanos, sumamente fácil. Pero el pensamiento bíblico, hermanos, nos dice otra cosa sobre ese corazón de piedra. Primero, hermanos, la palabra hebrea para corazón es lev y hace referencia a que es el centro de toda la vida interior del ser humano. El corazón, hermanos, está incluido el intelecto, la voluntad, los afectos y la orientación moral. Un corazón de piedra describe, hermanos, un centro de vida que es inerte, que es incapaz de responder a los impulsos del Espíritu de Dios, hermanos. Ojo, no estamos diciendo que Dios no sea capaz de hacerlo responder. Estamos diciendo que el corazón de piedra, hermanos,
es incapaz de responder a lo que Dios manda. No se le puede convencer con predicación, no se le puede convencer con exhortación. Ojo, aunque se le tenga que predicar y se le tenga que exhortar. Pero un corazón de piedra no es suficiente eso para convencerlo. ¿Sí? La escolástica reformada, hermanos, llamó a este término incapacidad moral. A esta condición la describían como incapacidad moral. El hombre caído, ojo, la incapacidad moral hace referencia a que el hombre caído no carece de voluntad, pero su voluntad está completamente orientada a lo contrario de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, es incapaz de elegir a Dios de forma libre, pero eso no quiere decir que no tenga voluntad. No es que no pueda mover la voluntad, hermanos, es que la voluntad que tiene está entregada al pecado. La voluntad está caída. El hombre no quiere a Dios, hermanos. El hombre no puede querer a Dios sin que Dios mismo intervenga. Entonces, hermanos, y hago mucho hincapié aquí, hermanos, porque dentro de la despertar a la doctrina reformada en la actualidad, muchos afirman, es que el hombre no tiene voluntad. Cuidado, hermanos. Si el hombre sí tiene voluntad, esa voluntad es una voluntad caída. ¿Sí? Pero no es que no tenga. El hombre libremente, hermanos, decide no ir a Cristo. No está obligado por nada. ¿Sí? Absolutamente por nada. Esta incapacidad moral de la escolástica, hermanos, es lo que nosotros en nuestra confesión de fe le llamamos depravación total. ¿Sí? Esto es la depravación total. El hombre, capítulo 9, párrafo 3 de nuestra confesión, el hombre por su caída a un estado de pecado ha perdido completamente toda la habilidad de la voluntad para querer cualquier bien. Ojo, que es la habilidad de la voluntad. Nuestra versión, hermanos, dice un poco distinto, pero quise traer esto para hacer referencia a esta versión de la confesión, para hacer referencia a esa habilidad de la voluntad. ¿Te das cuenta? No está perdiendo la voluntad. ¿Sí? Para hacer o querer hacer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Así que el hombre natural, siendo del todo contrario a ese bien y muerto en el pecado, no es capaz por su propia fuerza de convertirse a sí mismo o de prepararse para ello. Esto es la depravación total y la incapacidad moral del hombre. ¿Sí? Si el corazón de piedra que estamos hablando, si ese corazón de piedra que estamos hablando describe la condición del hombre con exactitud, y lo creemos que es así, hermanos, entonces la solución a ese problema no puede ser simplemente una influencia externa poderosa, humanamente hablando, en cuanto a predicación, en cuanto a argumentos, en cuanto a convicción emocional. La piedra no responde a ninguna de esas acciones porque no puede responder, hermanos. No puede. La única solución, hermanos, es lo que Ezequiel anuncia: quitar el corazón de piedra y reemplazarlo por uno de carne. Esa es la única forma, hermano. Y nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Segunda parte, hermanos, el corazón de carne. Aquí empezamos a ver la naturaleza de la regeneración. Os daré un corazón de carne, dice. Primero, en el hebreo bíblico, la palabra carne, basar, en este contexto, hermanos, no habla o no hace referencia a una debilidad o corrupción, hermanos. Lo tenemos que tener eso bien en claro, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en muchos sentidos, ¿sí?, hace referencia a carne como una debilidad o corrupción. En este texto, hermanos, no está haciendo referencia a eso. Está haciendo referencia a un corazón de carne, que es un corazón vivo que puede sentir, que puede responder y que puede orientarse hacia Dios, hermano.
Entonces, imaginémoslo de esta manera, hermanos, pero no lo separemos la obra. Limpia nuestros pecados. Acuérdense, el martes, hermanos, diferencia entre expiación y propiciación. ¿Se acuerdan? ¿Cómo todo va relacionado? Limpia los pecados, cambia ese corazón de piedra por uno de carne, ¿sí? Y aparece esta obra de la regeneración. Ahora, algo importante, hermanos, el lenguaje de Ezequiel dice, os daré, pondré, quitaré, ¿sí? Y os daré nuevamente, hermanos. Utiliza 4 verbos en primera persona. ¿Quién es esa primera persona? Dios, hermanos. ¿Quién es el que está actuando en esos verbos? Dios. No es el hombre. ¿Sí? Y lo hace, hermanos, como un sujeto exclusivo de esa obra, hermanos. La regeneración, hermanos, no es una obra que se hace en conjunto entre Dios y el hombre. No puede ser, hermanos. Es una obra exclusiva de Dios, hermanos. El hombre es el receptor en ese sentido de la regeneración, hermanos. No es agente de la regeneración. A esto es lo que la tradición, hermanos, histórica ha llamado como monergismo. La regeneración es una obra de un solo agente, que es el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu de Dios, que actúa con poder soberano sobre un corazón que por naturaleza no podía contribuir a esa propia transformación. Creo que tengo la cita en la presentación. Sí, bien, hermanos. Petrus Van Maastricht, hermanos, en su escrito sobre la práctica teológica en el volumen 4, cuando habla sobre la regeneración, dice, la regeneración no es el resultado de la cooperación entre la gracia divina y la voluntad humana, como si Dios ofreciera la gracia y el hombre decidiera aceptarla. Es la obra creadora del Espíritu que da al hombre un corazón nuevo, y con ese corazón nuevo la capacidad y el deseo de responder a Dios que antes era imposible. ¿Sí? ¿Qué hace, hermanos, esa obra? Ese cambio de corazón, ¿qué hace? Hacer aquello que antes era imposible. Hermanos, es palabra de Dios cuando el apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal sí lo hago. No debemos de confundir eso, hermanos, con la capacidad que tenemos ahora, si hemos nacido de nuevo, de hacer lo que Dios manda. Ojo, hermanos, que esto es importante. El mismo principio que se encuentra, que da Jesús cuando habla con Nicodemo, hermanos, en la lectura que hacíamos ahorita, sobre nacer de nuevo, no es algo que el hombre decide, hermanos. El hombre que ha nacido de nuevo puede, hermanos, rastrear esos efectos de esa obra en su vida, pero no puede, hermanos, haber iniciado o controlado esa obra. Todos los que estamos aquí, hermanos, podemos sin ningún problema rastrear esos efectos. ¿A qué me refiero con rastrear esos efectos, hermanos? Identificar desde cuándo empezamos nosotros a inclinarnos por las cosas de Dios, hermanos, y por Dios. ¿Se puede rastrear eso? Simple y sencillamente, hermanos, volteemos hacia atrás en nuestra vida. ¿Y cómo éramos? ¿Y cómo somos hoy? Mi hermano, si sigue siendo igual, si nada ha cambiado, y ojo, así hayas nacido en un hogar cristiano, si nada ha cambiado en tu vida, quiere decir, hermanos, que tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle a Dios, hermanos, que te lleve a ese cambio. Porque entonces no has experimentado la regeneración. Es un cambio rastreable. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ahora lo acompañamos con el tercer movimiento. Tercer movimiento, hermanos. Versículo 27. Y aquí se pone más interesante, hermanos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis
en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. El versículo 26 describe el evento de la regeneración, hermanos. Es decir, cuando se reemplaza el corazón. El versículo 27 describe la realidad permanente. Ojo, realidad permanente, hermanos. ¿Sí? No realidad de tiempos. Realidad permanente de la obra de regeneración, hermanos. ¿Por qué? Porque habla, hermanos, de la habitación del Espíritu Santo y de la obediencia continua. Que esa habitar del Espíritu Santo en nuestra vida produce. Vamos a ver primero la habitación del Espíritu, hermanos, como cumplimiento de la promesa. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice. Esta, hermanos, es una de las promesas más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento, hermano. Mi hermano, si Génesis 3:15 te hace gozarte y te hace decir, qué maravilloso la primera presentación del Evangelio, esa promesa de la serpiente derrotada, esta promesa, hermanos, en el sentido, hermanos, no que sea distinto, pero es igualmente extraordinaria si la entendemos correctamente, hermano. En el tiempo del Antiguo Testamento, ojo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía en ciertas personas, profetas, jueces, reyes, ¿sí? Descendía en ellos, hermanos. ¿Para qué? Para capacitarlos para que hicieran ciertas funciones específicas. Y luego, hermanos, se retiraba. ¿Sí? Ya hiciste lo que tenías que hacer y se iba. Ese era como actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta, hermano, de lo maravilloso que es, hermanos, y de la promesa tan maravillosa que es cualitativamente distinta en el nuevo pacto, hermanos? Dice, el Espíritu habitará dentro de cada miembro del nuevo pacto. ¿Sí? Y luego dice que es de manera permanente, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, no sale de nuestra vida. El Espíritu Santo habita permanentemente en nosotros si es que Dios ha obrado la regeneración en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso, hermanos, no hay eso de que, no, es que un día anduvo en los caminos, luego se fue de los caminos un tiempo y luego regresó. No, hermanos, cuando el Espíritu Santo hace la obra verdadera, ¿sí? Permanece dentro. Esto no quiere decir que no peques o que no pequemos, hermanos. Ahora, el Nuevo Testamento confirma este cumplimiento en varios lugares, hermanos. Juan 14, Juan capítulo 14, hermanos, versículos 16 y 17. Ojo lo que dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le está diciendo, mira, por eso lo conoces. ¿Sí? Se está cumpliendo esa profecía, hermanos. ¿Sí? Jesús promete ese consolador que estará con los discípulos siempre y que habitará en ellos. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo afirma que quienes no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Cristo. Solamente los que tienen el Espíritu de Cristo. Y 1 Corintios 6, hermanos, habla de que el cuerpo del creyente es descrito como el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? El templo del Espíritu Santo. La promesa de Ezequiel se cumplió, hermanos. Y nosotros, hermanos, lo estamos experimentando. Y esa promesa, hermanos, aun cuando era para un pueblo,
está aplicada de manera individual en cada conversión genuina. Por eso les decía, hermanos, que allá donde decía Israel, podíamos poner bien, hermanos, el nombre de cada uno de nosotros. Porque esa promesa llega a su cumplimiento pactual en cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos. Qué bonito eso, ¿verdad, hermanos? Qué gozo, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Pero ahora viene lo bueno, hermano. Bueno, lo otro también es muy bueno, hermano. Pero en donde nosotros tenemos que tener también mucho cuidado, hermano. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, el fruto, o la obediencia, perdón, es fruto, no esfuerzo, es fruto, no es esfuerzo. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Dios quien sigue haciendo, hermanos. La estructura gramatical de este versículo, hermanos, merece mucha atención. Nuevamente, hermanos, el sujeto es haré. ¿Quién es el sujeto de esta acción? Dios. Es Dios, hermanos, no es el creyente. Dios nos dice, Dios no está diciendo, les voy a dar la capacidad para que andéis si se esfuerzan. No, hermanos, dice, haré que andéis. ¿Por qué los mandamientos de Dios para nosotros deben de ser un gozo y no un pesar? Si Dios verdaderamente obra en nosotros, hermanos, nos vamos a gozar en esos mandatos. La obediencia que el nuevo pacto produce, hermanos, no es el resultado del esfuerzo o de la disciplina de nosotros, hermanos, de la disciplina del creyente. Ojo, y no es ni siquiera el esfuerzo del creyente apoyado por la obra del Espíritu Santo externa. No es ni siquiera eso, hermanos. ¿Sí? Esfuérzate en hacerlo y verás que Dios va a estar contigo. No, mi hermano, no. ¿Sí? Es el fruto, hermanos. La obediencia a Dios es el fruto interior de la obra del Espíritu Santo que habita en cada creyente. ¿Sí? El creyente obedece, hermanos, activa y genuinamente. Pero esa obediencia de la que participa el creyente es el fruto de la obra soberana del Espíritu que habita en él. No es, hermanos, que el Espíritu, ojo, no es que el Espíritu obedece en lugar del creyente, hermanos. No, no obedece en lugar del creyente. El Espíritu transforma al creyente de tal manera que la obediencia fluye como una expresión natural del corazón, hermano. ¿Te das cuenta de esto, no? En el verdadero creyente, hermanos, la obediencia fluye como algo natural. Ay, el domingo otra vez. Y luego vamos en la mañana y en la tarde. ¿No se le ocurrirá al pastor también tenernos a mediodía? ¿Cómo dicen cuando das un de las películas? Spoiler. ¿No se le ocurrirá al pastor también? Ay, qué difícil. Qué ocurrente. La obediencia, hermanos, es el fruto. ¿Sí? Es el fruto, hermanos. Si nos pesa obedecer a Dios, hermanos, ¿qué quiere decir? Hermano, tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? No estoy diciendo, hermanos, que quizás no seas salvo. Lo que estoy diciendo es que tienes que arrepentirte y pedirle a Dios que podamos obedecerle con gozo.
Ahora, hermanos, no quiere decir que siempre, porque también, hermanos, estamos en esa lucha con la carne. ¿Sí? Pero, hermanos, nuestra inclinación es a que con gozo lo vamos a hacer. Y se nota, hermanos, se nota cuando el creyente lo hace con gozo. Y el resultado de esto, ¿sí?, es la restauración de la relación pactual. Versículo 28, hermanos. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Restauran esa relación, hermanos, que se había caído. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Lo mismo que le dijo a Abraham en Génesis 17, hermanos. Lo mismo que se dijo en el Sinaí en Éxodo 6, hermanos. Lo mismo resuena en los profetas, hermanos, de Jeremías y de Oseas. Pero ojo, hermanos, Apocalipsis capítulo 21. Ya para finalizar, hermanos, Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán, ¿qué dice?, su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa misma, hermanos, voz que empezó, hermanos, desde tiempos antiguos y que la podemos ver, por ejemplo, en Abraham, luego en el Sinaí, luego con el pacto davídico, en las profecías estas que vimos, hermanos, incluyendo Oseas, capítulo 2, versículo 23, también habla acerca de esto. Se repite en Apocalipsis 21, hermano. O sea que hay una secuencia, hermanos, lo que la purificación, lo que la regeneración y lo que la habitación del Espíritu produce, hermanos, ¿sí? Lo que la habitación del Espíritu produce no es simplemente, hermanos, una mejora del individuo, no es simplemente una mejora moral, ¿sí? Es una restauración, hermanos, de la comunión entre Dios y su pueblo. ¿Sí? ¿Qué se había perdido en el Edén? Eso. Y se está restaurando, hermano, acá. Se está restaurando y eso es maravilloso, hermanos. La obra del Espíritu en el nuevo pacto no tiene el objetivo, hermanos, no tiene el objetivo de hacer al hombre más virtuoso, de hacer al hombre más moralmente bueno. La obra del Espíritu, hermanos, tiene como objetivo restaurar la relación de cuando el hombre fue creado y que apunte todavía a algo mucho mejor, hermanos, que es la de vivir en comunión eterna con el Dios del pacto como su pueblo, bajo su gobierno y para su gloria. Date cuenta, hermanos, la esperanza a lo que... Por eso alguien dijo alguna vez, hermanos, que es imposible que pase, pero si llegara a pasar, es imposible, pero si llegara a pasar, o nosotros podemos, pues, para entenderlo humanamente, hermanos, qué tan imposible es, si un impío va al cielo, ese sería su infierno. Ese sería. Ahora, hermanos, ¿sabes por qué dije esta referencia? Porque para muchos pareciera, hermanos, que el lloro y el crujir de dientes es un domingo en una iglesia que se reúne el día del Señor. Lamentablemente para muchos es parecido a eso. Ay, amado, otra vez nos llevas. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad? Si ya fuimos en la mañana, no basta con ir en la mañana.
Hermano, sé que es muy dicho, hermanos, pero es muy real. Si no aguantamos un día, hermanos, dedicado al Señor, imagínense qué será la eternidad, hermanos. Solo aquellos en los que habita el Espíritu Santo y en el fruto de esa habitación, hermanos, como obediencia, se gozan. Hermanos, pueden decir, como el apóstol Pablo lo dijo, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo desear estar allá ya. Por eso no le tememos al morir. Por eso no debemos de temerle a la muerte, hermano. Porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte ya fue vencida, hermano. La muerte, hermanos, ¿sabes lo único que significa para nosotros, hermanos? Acercarnos más a Dios. Es lo único que puede hacer, hermano. Lo que tanto quería impedir, es lo único que puede hacer, hermanos. Me voy a la aplicación, hermanos, directo, para alcanzar a terminarlo ahora sí. ¿Qué podemos ir concluyendo con esto, hermanos? Primero, el nuevo pacto no es el antiguo mejorado. El nuevo pacto, hermanos, es cualitativamente distinto, hermanos. Una de las confusiones más comunes en la vida cristiana es tratar el evangelio como una versión mejorada de la religión, hermanos. En lugar de cumplir la ley con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Ahora la estamos cumpliendo con la ayuda de Dios, hermano. O bueno, Él las está cumpliendo por nosotros, hermanos. Ezequiel 36 describe algo radicalmente diferente a esto, hermanos. Dios no nos da simple y sencillamente la ayuda que nosotros necesitamos para hacerlo, hermanos. Dios obra ese querer y ese hacer en nosotros. De manera que lo que antes aborrecía, ahora lo deseo. La diferencia no es cuantitativa, hermanos. Es decir, hermanos, más gracia, más fuerza. Entre más me esfuerzo, más gracia recibo. No, hermanos, eso no es. ¿Sí? La diferencia es cualitativa. La naturaleza ha sido transformada. Hermanos, el verdadero Hijo de Dios no necesita ser forzado a Dios, porque Dios ya ha creado en él ese querer y ese hacer. El verdadero Hijo de Dios, si no lo experimentamos, hermanos, hay que pedirle a Dios. La obediencia que Dios exige, hermanos, Dios mismo la produce. ¿Qué más gracia, hermanos, que eso? ¿Sí? Uno de los versículos más liberadores de la Escritura, hermanos, para nosotros como creyente, es el quitarnos esa lucha del peso en la vida cristiana. Porque es Dios quien hará que andemos en sus estatutos, hermanos. La obediencia auténtica no es el resultado del esfuerzo disciplinado de lo que yo hago, hermanos. ¿Sí? La obediencia, hermanos, es el fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, ese fruto, hermanos, no promueve pasividad. Todos somos llamados, hermanos, activamente a esforzarnos, a disciplinarnos, a crecer, pero debemos entender de forma correcta que la fuente de ese esfuerzo no está en la capacidad que nosotros tengamos para hacer obras. La capacidad de ese esfuerzo está, hermanos, en la obra del Espíritu Santo que nos mueve a hacer eso. Si tu vida se siente, mi hermano, como un esfuerzo agotador por hacer lo que Dios manda, es posible que todavía estés bajo el pensamiento del Sinaí. En lugar, hermanos, del entendimiento de la lógica del nuevo pacto. ¿Sí?
El perdón del nuevo pacto, hermanos, es completo. No es provisional, hermanos. Es totalmente completo. La semana pasada estudiamos la promesa de Jeremías, hermanos. No me acordaré más de su pecado. ¿Sí? Ezequiel 36, 25 completa esta imagen, esta promesa, con la imagen del agua purificadora. No me acordaré más de su pecado, porque seréis limpios de todas vuestras sus inmundicias. ¿Por qué no se acordará de sus pecados? ¿Porque se le olvidaron a Dios? No, hermanos, Dios no es como nosotros, sino porque Dios limpió nuestras inmundicias. El perdón que Cristo obtuvo mediante su sangre, hermanos, no es parcial, no es por mientras, no necesita ser complementado con nuestra obediencia moral posterior. Es completo, hermanos, es definitivo. Y sabes otra cosa, es irreversible, no se pierde. Cada uno de nosotros como creyentes podemos acercarnos a Dios con plena certidumbre en fe, hermanos. No porque seamos moralmente lo mejor que existe en el mundo, hermanos. No por eso, sino porque la sangre de Cristo es suficiente para yo poder acercarme con fe, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la garantía de la pertenencia en el nuevo pacto, hermanos. Y eso es real, y eso es permanente. Por último, hermanos, la seguridad del creyente, si entendemos todo esto, hermanos, ojo, si nos cuestionamos si hay ese fruto en nuestra vida. Pero la seguridad de cada uno de nosotros como creyentes, hermanos, descansa en el carácter de Dios manifestado en el nuevo pacto. En el ser de Dios manifestado en el nuevo pacto. La obra del Espíritu Santo descansa en Ezequiel 36 y tiene una implicación directa con la seguridad del creyente, hermanos. Totalmente directa con la seguridad del creyente. Si la regeneración es una obra exclusiva de Dios, monergista de Dios, entonces la permanencia de nosotros en esa obra no depende de la constancia o consistencia de nosotros como creyentes. ¿De qué depende? De la fidelidad de Dios, hermano. Y Dios es inmutable. Gloria a Dios por eso, hermanos. El que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hermanos. La seguridad que tenemos nosotros, hermanos, de que estamos con Dios, no es presunción, hermanos. Es una confianza con un razonamiento lógico, hermanos. Porque pertenecemos al nuevo pacto. Es una confianza bíblica, hermanos. Es una confianza en la fidelidad de Dios. En ese Dios, hermanos, que nos hizo ese pacto, que prometió ese pacto, que no se iba a acordar más de nuestros pecados. En esa confianza, hermanos, y que lo selló con una promesa del Espíritu Santo dentro de nosotros como garantía. En eso nosotros confiamos, en que somos parte del pueblo de Dios. Y si el día de hoy morimos, en eso confiamos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos has dado de poder estar en este día glorificando y exaltando tu nombre a través de cada una de las palabras que tú nos has dado, de las lecturas que se han hecho, de las oraciones que se han dado, mi Dios, de los cantos que hemos entonado. Mi Señor, te agradecemos por ello y por tu bendita misericordia que nos permitirás, después de esto, ser partícipes de esta ceremonia pactual. Te agradecemos, mi Dios, por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.